Hola amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 8 de puntajenacional.cl en vivo. En este día de junio, este 26 de junio, siendo las 18:30, vamos a comenzar con una clase que tiene como tema el texto argumentativo. Si recuerdan, las clases anteriores lo que hemos visto fue una introducción a las tipologías textuales, donde los pudimos reconocer entre texto expositivo, texto narrativo y texto argumentativo. Luego vimos específicamente el texto expositivo, donde además de revisar qué era un texto expositivo y todos los conceptos que tenían que ver con eso, vimos las distintas secuencias de exposición, las distintas recursividades que emplea un texto expositivo para poder transmitir la información que tiene que transmitir. Hoy vamos a ver el segundo tipo de texto, texto argumentativo, mediante la lectura de textos argumentativos. Pero bueno, antes de empezar, preguntarles a ustedes, ¿cómo están? ¿Desde dónde nos están viendo el día de hoy? Desde Chillán nos ve Palex, Leo González nos ve desde Los Ángeles, Leslie desde Concepción, Seba Chico desde San Antonio, Lurris desde Santiago, Consuelo desde Calama, Tejo McFly desde Los Ángeles, Pale de Chillán, ya la habíamos leído, Darío desde Maipú, Giorgito desde Maipú, Catalina desde Copiapó, desde el norte de Chile, Maca desde San Joaquín, la otra Macarena desde Chillán. Tenemos un vidente en Pakistán. Y ese nos ve desde Quellón, Chiloé. Hoy día vamos a hablar un poco de Chiloé con respecto a ciertos textos argumentativos que vamos a revisar. Pili de Hualpén, Fenrir Soldier de Coronel, Javier Andrés desde La Serena, Belu Torres desde Concepción, Lurris desde Maipú. ¿Cómo ha estado el día en sus ciudades? Hay gente de Osorno, de Temuco, Arica, Tuchicorio desde Arica, Jochinich de Valdivia. ¿Es real? ¿Es en vivo? Sí, esto es real y es en vivo y en directo, aunque luego la clase queda en YouTube, donde nos ven varias otras amigas y amigos que no pueden estar aquí a la hora habitual. Aquí en Santiago también hubo frío. Hubo bastante frío y bueno, fue un día bastante movido en la ciudad. Pero aquí en la oficina tenemos una muy buena calefacción, así que tampoco se vivió tan mal este día nublado. En Arica hace frío, nos cuenta tu Chicorio. Parece ser que en todos los lugares casi, salvo Consuelo que vivió un día soleado, hemos tenido un día más bien helado. Llueve en Concepción, nos cuenta R. Sánchez. Nubosidad parcial variando a despejado, nos dice Tejo McFly. Está lloviendo fuerte. ¿Y a ti te gusta que llueva? A mí en realidad los días de lluvia no me gustan tanto, pero tienen cierto romanticismo también. Hay que reconocerlo. Entonces, hoy vamos a tener nuestra clase de texto argumentativo. Me gustaría que, por mientras entonces, mientras esperamos a que vaya llegando toda la gente, ustedes me vayan contando qué es lo que saben sobre este tema, para yo ir ubicándome, mapeándome y poder darles una mejor clase a ustedes. A ver. ¿No lo han entendido? Bueno, Camila los encuentra muy bonitos. Richie Kesan dice que tratan de convencer y persuadir. Lurris los encuentra interesantes. Darío dice, los utilizamos siempre, pero no nos damos cuenta. Carlitos reconoce no saber nada. Bueno, sí,
¿Les parecen lindos o feos, fomes o entretenidos? Eso depende de cada texto argumentativo. Habrán textos argumentativos más entretenidos que otros. ¿No les parece? Como pareciera ser con todos los tipos de textos y cosas en la vida. Y es un tema que aparece harto en la PSU. Por eso, en la clase de hoy, que se va a complementar con la clase de la próxima semana, donde nos vamos a mantener en este tema, vamos a ver los conceptos fundamentales del texto argumentativo, pero sobre todo vamos a leer textos argumentativos. Lo importante no es solo que ustedes se aprendan de memoria cada concepto y que es la tesis, la base, la garantía y el respaldo. En la sección de plan de redacción, en la sección de comprensión lectora, van a tener que leer varios textos argumentativos. Es en ese sentido donde no es solo importante conocer los conceptos, sino tener cierta experiencia leyéndolos. Han dicho ya algunas cosas sobre los textos argumentativos. Podríamos entonces, con 64 personas viéndonos en este momento, dar por iniciada la clase de hoy, nuestra exposición. Puntajenacional.cl en vivo, lenguaje y comunicación. Clase 8, el discurso argumentativo. Ya adelantamos que ese será el tema del día de hoy. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir sobre los textos argumentativos? Argumentar, amigas y amigos, es una práctica común que no solo la realizamos en debates, en cartas al director o en defensas jurídicas. Argumentar forma parte de los usos habituales que le damos al lenguaje. Argumentamos cuando tratamos de convencer o persuadir a otra persona. Es importante esta idea. Habitualmente, cuando leemos textos argumentativos en la PSU o en el colegio, tenemos textos argumentativos más formales y elaborados, que son ejemplos clásicos de lo que un texto argumentativo es. Pero lo cierto es que el convencer y el persuadir es algo que estamos haciendo todo el tiempo los seres humanos. El lenguaje, entre otras cosas, lo usamos para hacer que otras personas compartan nuestras ideas o lleven a cabo acciones que a nosotros nos parece conveniente o correcto que realicen. El lenguaje lo ocupamos para diversos usos. Uno de estos usos es persuadir y convencer. ¿Qué es convencer y persuadir? ¿Será lo mismo? No, claro que no es lo mismo. Convencemos cuando llevamos a otra persona a nuestra postura, a lo que nosotros creemos, por medio del pensamiento lógico y racional. Por otro lado, estamos persuadiendo si es que empleamos las emociones, los deseos y los temores de la persona para que asuman lo que queremos que entiendan. Vayamos lento, pausado, pero seguro. Argumentamos cada vez que queremos que otra persona asuma una posición o una conducta que nosotros queremos que esa persona asuma. Desde una discusión en el Congreso sobre si aprobar o no aprobar una ley y toda la discusión que se produce en los medios de comunicación, en los diarios, mediante las cartas al director, las columnas, sobre si esa ley está bien o no, sobre cuáles son sus fortalezas, sobre cuáles son sus debilidades. Ahí argumentamos, pero también argumentamos cuando estamos con amigos y, por ejemplo, decimos, ya, ¿a dónde vamos a ir el sábado en la tarde?
yo pienso que tenemos que ir al cine. No, yo pienso que tenemos que ir al parque. Y cuando se ve esa discusión, las personas argumentan. Cuando tenemos que, bueno, yo ya no le pido permiso a mi madre para hacer las cosas porque estoy bastante crecido y mayor, pero tal vez a ustedes les toca todavía tener que discutir sus acciones con sus padres. Cuando ustedes quieren convencer a sus padres de hacer algo, de que les den el espacio para ir a algún lugar, tener algún viaje, bueno, también están convenciendo o persuadiendo. Y por lo mismo, tal como dice FC 27, la función que predomina es la función apelativa. ¿Por qué? La función apelativa se trata de influir al receptor. Como vimos ya hace varias clases atrás, ustedes pueden buscarla en la pestaña de clases anteriores. La función apelativa era aquella que se centraba en el receptor. En ese sentido, la función apelativa quiere influir la conducta del receptor y eso hace que el texto argumentativo sea eminentemente apelativo, tal como la semana pasada decíamos que el texto expositivo es eminentemente referencial. Esas relaciones nunca está de más hacerlas. Hasta aquí vamos claros, queridas amigas y amigos. Sí, vamos claros. Perfecto, perfecto. Hagamos de nuevo esta distinción entre convencer y persuadir, reforcémosla, demos más ejemplos y podremos seguir adelante en lo nuestro. Convencer, como decíamos, emplea el pensamiento racional, aquel pensamiento que podemos transportar en razones lógicas, que se ampara en lo que los seres humanos conocemos hasta ahora, lo que nos ha permitido saber la ciencia, las humanidades, lo que parece razonable y se atiene al sentido común. Eso es convencer. Persuadir es llevarle a la otra persona a nuestra postura por medio de las emociones. Mamá, mamá, pero si yo te quiero tanto, ¿por qué no me dejas ir a ese viaje a la playa con mis amigos? Tú sabes que yo soy un buen hijo. Yo te quiero, tú debes confiar en mí. Eso es emplear algo bueno de chantaje emocional por una parte y emplear el tema del cariño materno para obtener el apoyo para realizar una determinada actividad. Pero pensemos también en términos tal vez de lo que podría ser un discurso de tipo político. Un candidato que diga que apele a los miedos de las personas. Por ejemplo, si dijera, y no me quiero referir a nadie en particular porque en realidad nadie emplea este discurso, lo estoy diciendo como ejemplo, Chile en el camino que va a hacer que nos quedemos sin trabajo, que nuestros hijos se enfermen, etcétera, etcétera, y apela a los miedos de las personas, por ejemplo. O apelar a los deseos más íntimos. Si votan por mí, usted va a poder tener tranquilidad, bienestar, va a poder vivir feliz con su familia. Apela a nuestros deseos, nuestro deseo de poder vivir bien, nuestro deseo de estar tranquilos, de no andar preocupados por la vida. Exacto, persuadir aborda las emociones, convencer aborda las razones. Evidentemente, no es que las cosas sean puras, como yo siempre les digo acá, nada en este mundo, o en el mundo de las humanidades al menos, nada en el mundo de las humanidades es químicamente puro.
No es que nos vayamos a encontrar con un discurso argumentativo que solo persuada y otro que solo convenza. Habitualmente es más efectivo, funciona mejor el discurso argumentativo que puede tanto ocupar los recursos del convencimiento, de la razón, que apelan a nuestra inteligencia, como los recursos de la persuasión, aquellos que apelan a nuestras emociones. Va a ser mucho mejor argumentador aquel que maneje ambos tipos de forma de llegar a la otra persona. O la que dice, convencer, no fumes, las estadísticas dicen que hace mal. Persuadir dice, no fumes, el humo del cigarrillo hace mal a tus padres. Claro, podría ser convencer, no fumes porque numerosos estudios médicos dicen que el consumo de nicotina se relaciona con tales y cuales enfermedades. Persuadir sería, fumando te haces daño a ti y a los que te rodean. Hasta aquí entonces ya tenemos ciertas claridades. Podemos ir más adelante. El discurso argumentativo, el discurso argumentativo tiene varias partes internas. Digamos, uno puede separar, dividir un argumento en distintas partes que lo componen. Estas partes son la tesis, la base, la garantía y el respaldo. Aquí vamos a ir más lento porque no todos conocen esto, no todos van entendiendo a la misma velocidad. Tenemos que una argumentación nos conduce a ver ciertas partes de un discurso argumentativo. La tesis, la base, la garantía y el respaldo. Ahora entonces vamos a decir, ¿en qué consiste cada una de estas partes? La tesis. La tesis de un texto argumentativo, atención, la tesis de un texto argumentativo es el enunciado de la idea que vamos a defender, que vamos a argumentar. La tesis es el enunciado de la idea que vamos a defender, que vamos a argumentar. Y aquí en pantalla tengo el ejemplo. La tesis que vamos a defender aquí es necesario que los profesores cambien su actitud en relación al uso de las tecnologías en los procesos de aprendizaje. La tesis que vamos a defender, dicha de otra forma, es que los profesores de Chile tienen que abrirse a emplear de mejor forma las tecnologías. ¿Cómo podemos reconocer una tesis? Porque al leer un texto argumentativo nos va a quedar clara cuál es la idea principal, hacia dónde quiere ir. Bueno, después vamos a verlo con ejemplos concretos, así que por ahora vayamos de a poquito, primero entendiendo los conceptos con estos pequeños ejemplos y luego vamos a leer textos argumentativos más concretos. Luego de la tesis tenemos la base. La base otorga la primera razón que apoya la tesis. Si la tesis es una afirmación, yo creo que esto, la base es la respuesta a la pregunta de ¿por qué yo creo que esto?
¿Cómo es eso? Vámonos a nuestro ejemplo. ¿Qué creo yo? Yo creo y sostengo en esta conversación que deben los profesores prepararse para ocupar más y mejor las tecnologías digitales. ¿Por qué creo esto? Porque los estudiantes de Chile, los jóvenes chilenos, son cada vez más capaces de acceder a información por sus propios medios usando Internet. Entonces, eso nos lleva a la tercera parte de esta argumentación. La garantía nos dice el porqué del porqué. Oh, qué enredado suena esto. ¿Por qué? Luego, ¿por qué? El por qué. A ver, la tesis es una afirmación. Yo creo esto. ¿Y por qué crees eso? Eso es la base. ¿Y por qué la base? ¿Por qué tu base apoya la tesis? La garantía nos conecta la base con la tesis. ¿Cómo es esto? Yo creo que los profesores tienen que prepararse. Yo creo que los profes tienen que prepararse mejor en el uso de los medios digitales y las tecnologías para apoyar los procesos de aprendizaje que generan con sus alumnos. ¿Por qué? La base. Porque los estudiantes son cada vez más capaces de acceder a información por sus propios medios utilizando Internet. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que dijiste antes, Pablo? ¿Qué tiene que ver que los estudiantes sean más capaces de acceder a información con que los profesores tienen que aprender tecnologías digitales? Y en la garantía entonces conectamos, respondemos el segundo por qué. Al haber tanta información disponible, el rol de los profesores debe ser orientar a los estudiantes a relacionarse con ella de un modo selectivo, enseñándoles a filtrar información y usarla de forma productiva. Por eso es necesario que los profesores sepan tanto buscar en Internet como los estudiantes, por ejemplo. De esa forma, si los profesores se comprometen con los mismos medios por los que ustedes aprenden por su cuenta, por ejemplo, puntajenacional.cl, y ellos acceden a esa información a la que ustedes ahora pueden acceder por su propia cuenta, sin tener que ir a una biblioteca ni pararse a leer un libro, entonces los profesores van a poder orientarlos a ustedes a poder distinguir entre toda la información a la que tienen acceso en el mundo digital, para distinguir entre ellas la más y menos importante. La garantía se compone de los argumentos, todos estos argumentos. La base, la garantía y el respaldo son la estructura interna de un argumento. Como si un argumento lo pudiésemos dividir en capas, encontraríamos la base, la garantía y el respaldo. Entonces, finalmente nos queda el respaldo. El respaldo es el dato duro, las cifras, las estadísticas, los estudios científicos que opinan, o sea, que apoyan nuestra opinión. Puede ser también la opinión de alguien que es experto en una materia. A ver, ¿cuáles van siendo las dudas que les aparecen? Aquí vamos a ir lento, pausado, así que si entendieron, súper bien. Si no entendieron, no se preocupen. Aquí estamos para todos los ritmos. La garantía es lo que no entienden bien. El respaldo, miren. Vamos a repasar todo esto y vamos a inventar más ejemplos.
La tesis, sigamos con esta tesis, pero empleemos otra argumentación. ¿Puede un texto argumentativo tener más de una tesis? Pregunta alguien. Pueden haber tesis secundarias y tesis principales, pero la idea de un texto argumentativo siempre va a tener una tesis principal, en torno a la cual se pueden organizar todas las demás. Habitualmente es un punto el que uno quiere señalar, aunque tal vez para comprobar ese punto haya que sostener otros puntos secundarios. Puedo tener una tesis principal y para afirmarla necesito afirmar tesis chiquititas. Muy bien, Tefi, muy bien tu síntesis. Tesis es la opinión o idea que tú defiendes y es polémica. Base es la idea principal del argumento. Garantía. En esta parte se explica más detalladamente la base, es más extenso. Respaldo son las entidades, universidades, datos comprobados que apoyan la tesis. Inventemos cosas, pues. Hagamos ejemplos, atrevámonos a ser un poco creativos. Me gusta este tema de las tecnologías y a mi amigo Nico Melgarejo le gustan harto más, pues, y sabe harto, por eso lo coloqué aquí como experto en la materia. Vamos a seguir hablando de eso un rato. Tesis. Las tecnologías cambian la manera en la que los estudiantes aprenden. Esa es la idea que quiero defender. Las tecnologías cambian la manera en la que los estudiantes aprenden, por eso el sistema educativo tiene que adaptarse. ¿Por qué? Porque ahora Nacerok, sí, falta. Se me cortó la frase ahí, les pido disculpas. Debo haber apretado sin querer el botón de borrar, pero quitemos la importancia a eso. La base, entonces, vamos a preguntarle por qué esa tesis que estamos sosteniendo. ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió la manera en la que ustedes aprenden? ¿Y por qué hay que cambiar las formas ahora en el mundo digital? La base, entonces, vamos a preguntar, ¿y por qué? Porque, bueno, los jóvenes de hoy día pasan gran parte del tiempo frente a objetos tecnológicos como computadores, celulares, tablets, iPods. Tienen un acceso a internet que les permite acceder a mucha parte del conocimiento que los seres humanos hemos hecho hasta ahora, porque desde chicos ustedes vieron televisión y se sometieron a múltiples estímulos en los que ya ver a un profesor haciendo una clase expositiva de forma normal tal vez les parezca aburrido y les cueste mantener la atención en una cosa. Entonces decimos, ya, pero ¿por qué hay que cambiar la manera en que la educación se relaciona con la tecnología? Porque entonces, si ya se relacionan con los estímulos de otra forma, si ya casi todos ustedes son multitarea, por eso también cuesta poner atención en una sola cosa, al menos a mí me pasa recurrentemente, que me cuesta concentrarme en una sola cosa porque como
desde pequeño que ocupé computadores, mientras estoy leyendo un libro tengo una ventana con Facebook, tengo una ventana con YouTube donde estoy escuchando música, pero eso no significa que sea algo malo, sino que es otra estrategia de atención. Entonces yo digo, entonces en la actualidad como garantía hay otras estrategias de atención en los estudiantes y si el sistema educativo no se adapta a ellas, no se está adaptando a los cambios que están ocurriendo en las maneras de aprender. Las formas clásicas de enseñar suponen una concentración en una sola cosa, que es una persona hablando. Busquemos formas en las que podamos repartir esa concentración y que esa dificultad de concentrarse en una sola cosa, en vez de que sea un problema, una dificultad, hagamos lo que sea una virtud, que sea algo que nos ayude a aprender mejor. Y por respaldo podemos ver los estudios de actualmente de psicólogos, de neurocientíficos, sobre cómo se comporta la mente de alguien que está en un computador, cómo se relacionan las personas con las nuevas tecnologías. Podemos obtener datos sociológicos de cuánto porcentaje de los jóvenes chilenos entran a internet. Todo eso va a ser nuestro respaldo. O el respaldo puede ser la opinión de un experto, como Nico Melgarejo, que es experto en la utilización de tecnologías digitales. Es la persona que yo conozco que tiene más aparatos de Mac y los maneja todos a la perfección. Y él, como profesor de matemáticas y experto en tecnología, nos puede dar una opinión bien fundada sobre cómo los aparatos tecnológicos pueden intervenir en los procesos de educación, porque sería una voz experta. Un texto argumentativo, ¿siempre se puede reconocer estas cuatro partes? ¿Con mayor o menor claridad? Sí. A veces las vamos a tener que sacar más a la fuerza, otras veces la vamos a ver clarita. Pero una argumentación, o al menos una argumentación bien hecha, está establecida de esta forma. Convengamos también que no todas las argumentaciones son igual de buenas. Digamos, es el modelo ideal de una argumentación. Es buena la pregunta que hace Ignacio si el texto argumentativo siempre lleva estas cuatro partes. Hay veces en que es más difícil de reconocerla. Repito, la idea que tanto me gusta repetir acá. En el mundo de las humanidades no hay cosas químicamente puras. No nos vamos a encontrar con que todos los argumentos del mundo van a tener tan claras las tesis, las bases, la garantía y respaldo. Pero sí, esto nos da una idea y un esquema de cómo se estructura un argumento y sobre todo cómo se estructura un buen argumento. Este modelo nos va a llevar a ser mejores lectores de textos argumentativos o a argumentar nosotros mejor, que yo creo que es lo más importante. Si queremos ser ciudadanos responsables, si queremos que nuestras ideas tengan validez en el mundo que nos movemos, que nuestra juventud, la energía que tenemos, sea una energía que transforme las cosas para mejor, necesitamos saber argumentar, necesitamos tener claridad sobre las cosas que creemos y cómo poder convencer a los demás de las cosas que creemos. La argumentación es muy importante porque es una fuerza de cambio. Es algo que nos permite influir en los demás y bien utilizada, si lo hacemos con buenas intenciones, es una herramienta para el bien. ¿No les parece? Por eso yo creo que lo importante de estos contenidos, más que aprender esquemas, es dar cuenta de la importancia de la argumentación.
A ver, Hola, ¿qué hace? Nos está dando un ejemplo. Analicémoslo. Tesis, esa casa se caerá. Ya. No, Hola, ¿qué hace? Nos presenta una situación en la que hay dos personas que están frente a una casa y una le dice a la otra, esa casa se caerá. Esa es su tesis. ¿Por qué se caerá esa casa? Le pregunta la otra. Entonces aparece la base. Las termitas se están comiendo los cimientos. Ya, pero entonces, ¿qué tiene que ver que las termitas se coman los cimientos con que esa casa se va a caer? El porqué del porqué, la garantía. Porque los cimientos son lo que mantiene una casa en pie. Si los cimientos se destruyen, la casa caerá. Respaldo. Cualquier ingeniero y arquitecto va a decir que una casa se cae si sus cimientos no están. Muy buen ejemplo. Hola, ¿qué hace? Creo que fuiste muy claro y contribuiste de muy buena manera a esta clase digital. Esa es la actitud que queremos. Esa proactividad es la que contribuye a las cosas. Tefi contribuye con otro ejemplo. Tefi dice, un ejemplo que le daba a su profe. La tesis es, esta tarde lloverá. ¿Por qué esta tarde lloverá? La base. Porque el cielo está nublado. ¿Y qué tiene que ver que el cielo esté nublado con que esta tarde lloverá? El porqué del porqué. La garantía. Porque el cielo nublado es signo de precipitaciones. Y respaldo, la opinión de los expertos. Varios meteorólogos anunciaron chubascos en la zona. No sé cómo vamos, si ya les quedan claras estas partes de la argumentación. Por mientras, yo les puedo contar un mensaje de nuestros patrocinadores, quienes apoyan este proyecto de clases digitales Universidad Mayor. Ellos nos dicen que ustedes pueden adelantar sus asignaturas universitarias en la Universidad Mayor. Si eres estudiante de cuarto medio y buscas ir un paso adelante, este desafío es para ti. Inscríbete en la primera versión del curso homologable que imparte la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor y cursa hoy la asignatura Computación para Ingeniería. Para inscribirse y si quieren tener más información, entren a la página web, al sitio web umayor.cl. Ahí tenemos un mensaje de nuestros auspiciadores. Bueno, chiquillos y chiquillas, vamos a seguir entonces con esto de la argumentación. Vamos a leer primero un texto argumentativo y luego vamos a establecer como pregunta desafío del día de hoy que en la respuesta a este texto argumentativo ustedes reconozcan las partes de la argumentación. O sea, de esto se trata. Primero vamos a hacer esto juntos y nuestra pregunta desafío del día de hoy va a ser que ustedes lo hagan por su propia cuenta. Aquí tenemos un debate. ¿Quién era de Chiloé? Antes, cuando pregunté de dónde era, alguien dijo que era de Chiloé.
Y ese es de Chiloé, de Quellón, sí. Me acordaba que alguien había dicho que era de Quellón. DM vivió en Chiloé. El Trauco es de Chiloé. Sí. Un interesante aporte de nuestro amigo de nuestro amigo Dark Lord Tony. Este debate que vamos a ver es un debate que se dio el año pasado en el diario El Mercurio sobre la construcción de un mall en Castro, en Chiloé. ¿Cuál era el asunto que ocurría con este debate? Habían personas que estaban a favor porque creían que el mall iba a traer modernización a la ciudad de Chiloé e iba a permitir que las personas no tuviesen que viajar tanto rato para poder comprar sus cosas. Por otra parte, había gente que estaba en contra porque señalaban que alteraba el patrimonio arquitectónico de Castro, introduciendo un edificio que no correspondía con cómo estaba estructurada la ciudad. Sobre este debate es que aquí tenemos tres posturas. Vamos a analizarlas. Mall en Castro 2. El nombre de una carta al director del Mercurio. Señor director, sin ser arquitecto ni saber mucho de estética, he seguido con interés el debate sobre el mall de Castro. ¿Acaso los chilotes no tienen derecho a las comodidades? Es bien fácil criticar desde Santiago, donde tenemos todas las comodidades. Sin embargo, también leo las opiniones de los chilotes que están felices, porque ya no tendrán que viajar 4 horas de ida y 4 horas de vuelta a Puerto Montt para hacer sus compras y pagar sus cuentas. Chiloé no es un zoológico humano para que la gente del resto del país vaya durante el verano a ver cómo vive la gente de las islas. Cuando el centro de Castro se desarrolle y tenga edificios de departamentos y oficinas, el mall ni se va a notar. Curicó no es mucho más grande que Castro y ya tiene 2 malls. ¿Cuál podemos decir que es la tesis de este texto? La idea principal que este caballero, José Pedro Espinosa Sandón, quiere defender. El mall debe ser construido porque los chilotes tienen derecho a las comodidades. Como señala DM1313, es que su tesis, si la sintetizamos, es que haya mall. Debería haber un mall. Recuerden, la tesis no, como yo les dije, esto no siempre van a encontrar la tesis como en una línea. A veces la tienen que reconstruir. La tienen que reconocer. Pero si nos preguntamos aquí, ya, de todo lo que nos dice y nos argumenta esta persona que quiere defender su opinión y por eso escribe una carta al diario, ¿cuál es la idea que a él le interesa defender? Le interesa defender que los chilotes merecen un mall porque tienen derecho a las comodidades. De hecho, la tesis es que los chilotes, la tesis es que el mall tiene que ser construido. La base es que tienen derecho a las comodidades. La tesis sería, el mall debe ser construido. Eso es lo que yo creo. Yo creo que este mall debe construirse. Y preguntamos, ¿por qué
¿Por qué debe construirse este mall? Porque los chilotes tienen derecho a comodidades. Ahí tenemos la base. Tesis, el mall debe construirse. ¿Qué es lo que le preguntamos a la tesis? ¿Por qué? ¿Cierto? Y así obtenemos la base. Porque los chilotes tienen derecho a comodidades. ¿Y qué tiene que ver eso? Tiene que ver, pues, nos diría este caballero. Tiene que ver. Porque actualmente los chilotes para poder adquirir determinados productos tienen que viajar 4 horas de ida y 4 horas de vuelta a Puerto Montt. Por lo tanto, si tienen el mall, se van a ahorrar esa incomodidad. Aquí no hay un respaldo tan claro que nos diga. Un respaldo bueno aquí sería, por ejemplo, un dato duro sobre cuántos chilotes viajan al día de, de la isla a Puerto Montt a comprar. O un respaldo bueno sería tener una encuesta de opinión de qué es lo que opinan los chilotes. Eso sería un buen respaldo, porque este caballero nos está diciendo lo que él piensa que creen los chilotes. Pero en verdad, un buen respaldo sería un estudio de opinión que nos diga 8 de cada 10 chilotes creen que su vida va a ser mejor con el mall. En ese caso, vemos que aquí se intenta respaldar con una comparación. Se nos dice que Chiloé no es un zoológico humano, o sea que en verdad esa metáfora está súper buena, como que Chiloé no es el lugar que está ahí para que nosotros vayamos de vacaciones, es un lugar donde vive gente. Y se compara entonces Castro con Curicó, y nos da un ejemplo, el respaldo es este ejemplo, eso es lo que cumple la función de respaldo, lo que no es tan duro. No es un respaldo duro este. Es un ejemplo, una comparación. Nos dice que Curicó tiene 2 malls y que se ha modernizado. Curicó no es más grande que Castro y ya es así. ¿Por qué en Castro no habría de pasar lo mismo? ¿Mm? Entonces, chiquillos y chiquillas, vimos acá de forma acompañada, digamos, cómo se constituía este análisis de la argumentación en un texto argumentativo concreto, empírico, que era este texto sobre el mall de Castro. Ahora viene nuestra tradicional sección, la pregunta desafío, en la que les voy a mostrar una respuesta a esta opinión que emplea una postura contraria y otra argumentación. Su tarea aquí, en la pregunta desafío, es reconocer por ustedes mismos las partes de la argumentación, tal cual como lo hicieron ahora, de forma acompañada por la guía de este humilde servidor. Entonces, nos vamos a la pregunta desafío del día de hoy. Pregunta desafío presentada a ustedes por Universidad Mayor. Se me fue.
Entonces nos vemos en 10 minutos y ustedes me van a dar cuenta de cuál fue su análisis de este texto. Nos vemos en un ratito.
Ahí sí. Estaba practicando mis imitaciones a Chaplin, una nueva disciplina que estoy estudiando. Quiero filmar cine mudo, tengo una nueva vocación de actor. No, broma. Les habíamos dejado esta pregunta de desafío que los motivó a ustedes a discutir varias cosas bien interesantes. Ahora vamos a ver entonces la respuesta. Vamos a analizar este texto que se los dejamos como pregunta desafío. Leámoslo en voz alta, ustedes mantengan sus respuestas. Primero leámoslo en voz alta y luego nos dedicamos a su análisis. Miren, estoy tapando el nombre de la persona que escribió el texto. Señor director, el señor José Pedro Espinosa Sandón, en una carta al director, el domingo 3, defiende el molde Castro, aduciendo, 1, que sin ser arquitecto, ni saber mucho de estética, bla 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 bla. El texto que leímos recién. El señor Espinosa debería saber que no se trata aquí de un tema de estética, sino de ética. O sea, que no se trata de si algo se ve bien o no, sino de si es bueno o es malo. Eso es estética y ética. Porque el mall, tal como está presentándose, es un atropello al derecho de los chilotes a su identidad y tradición, a la Catedral de Castro, patrimonio de la humanidad. Es un tema ético, porque es un mall cuyos constructores han violado la ética de los compromisos firmados de buena fe con el municipio de Castro, excediendo el tamaño convenido y presentando hechos consumados. Es un tema ético porque deja en claro la falta de leyes que protejan al patrimonio y las fallas de la conciencia, a la vez cultural y patrimonial, en los responsables que han tomado las decisiones pertinentes. 2. El señor Espinosa aboga por los derechos de los chilotes a sus comodidades. Nadie está cuestionando el derecho a un mall, pero sí al emplazamiento de ese mall. En los países civilizados, los malls se construyen en los aledaños de las ciudades y este pudiera haberse construido en cualquier lugar más adecuado y amplio, en el entorno de Castro, sin daño para su centro histórico, permitiéndole crecer posteriormente según las necesidades de la ciudad. Todos los malls, en virtud de su dinámica interna, tienden a expandirse. ¿Hacia dónde crecerá el mall de Castro? ¿Hacia arriba o hacia el entorno? Finalmente, ¿ha pensado el señor Espinosa en la imagen cultural que como país estamos proyectando? Esa foto del mall de Castro ya debe estar circulando por el mundo como muestra de primitivismo salvaje. Primitivismo salvaje. Ya, ahora sí voy a leer cuáles fueron sus elaboraciones. ¿Cuál es la tesis? ¿Cuál es la idea? Valentina, a ver, vamos de a uno. Valentina Martina dice, tesis, la construcción del mall es un tema de ética y no de estética. Base, el mall es un atropello al derecho de identidad de los chilotes. Garantía, se debe analizar el emplazamiento del mall porque claramente los chilotes tienen derecho al... Ya ahí tenemos una posición, una opinión sobre cómo este texto. Leopoldo dice, el tema no se trata de un tema de estética sino de ética. Base, el mall tal como está presentándose es un atropello al derecho de los chilotes. La garantía, patrimonio de la humanidad, es un tema ético porque es un mall cuyo... Ya. Sepaxl, complicado de pronunciar tu nombre, ¿ah? Tesis, el mall de Castro trata de un tema de ética y no de estética. Base, el mall está pasando a llevar la identidad y la tradición de los chilotes.
Garantía es un tema ético ya que los constructores violaron la ética. Leslie dice, tesis, el mall de Castro trata de un tema de ética y no de estética. Base, el mall está pasando a llevar la identidad y la tradición de los chilotes. Garantía es un tema ético ya que los constructores violaron la ética de los compromisos firmados. Consuelo e Ignacio piensan que la tesis es que no debe construirse el mall, que la base es un atropello a los derechos de los chilotes. La garantía se ha violado la ética de los compromisos firmados. Respaldo, según los países civilizados, los malls deben construirse en los lugares amplios y adecuados. Ahí tenemos la respuesta correcta. Vamos a ir parte por parte, pero aunque hay buenas lecturas y hay buenas intuiciones en lo que dijeron casi todos, fue CJ el que CJ también, CJI, claro, CJ el que tuvo la mejor respuesta en este round. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Recuerden que estas partes de la argumentación hay que buscarlas en distintas partes del texto. No necesariamente tienen que salir en orden, y esa es una enseñanza que vamos a aprender de este texto. La tesis, digámoslo así, es la idea más importante que la persona que escribe esta carta quiere defender. La persona que escribió esta carta. ¿Qué es lo que más le importa? ¿Qué es lo que más le importa cuando escribió esta carta? Lo que más le importa es que el mall no debe ser construido en ese lugar. No está diciendo que los chilotes no tengan derecho a un mall. Está diciendo que el mall no debe ser construido en ese lugar. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo esta persona argumenta su tesis? Da dos series de argumentaciones. La primera es que dice que este mall está violando no un principio estético de si se ve lindo o no, sino que un principio ético. Esa es su base. La base de la primera serie de argumentaciones es la construcción del mall viola un principio ético. ¿Por qué viola un principio ético? Porque habían compromisos firmados con el municipio de Castro en los cuales se acordaba respetar el patrimonio de los chilotes. Vulnera este acuerdo, como dice Consuelo. Lo vulnera porque emplea mayor superficie de la que se había acordado, transgrediendo ciertos lugares que han sido considerados patrimonios de la humanidad, tales como la Catedral de Castro y la forma en la que la ciudad está construida. Es un tema ético porque dejan claro la falta de leyes que protejan el patrimonio y las fallas de la conciencia a la vez cultural y patrimonial de los responsables que han tomado esas decisiones. Tesis: no debe ser construido el mall en ese lugar. Base: porque eso es una violación a la ética. Garantía: se están pasando a llevar acuerdos y derechos patrimoniales de la gente de Chiloé. Respaldo: hay compromisos firmados con el municipio de Castro. Compromisos que delimitan lugares y espacios que están siendo
están siendo vulnerados, ¿cierto? Ya, ahí tenemos una línea de argumentación que establece. La otra línea de argumentación tiene que ver con contraargumentar la posición que ha señalado el correo, la carta al director anterior. ¿Qué es la contraargumentación? La contraargumentación, como dice el nombre, es argumentar sobre otra argumentación. Entonces, el señor que escribió la carta anterior decía que quienes se oponían a la construcción de este mall le estaban quitando a los chilotes su derecho a tener comodidades. Esta persona argumenta que no se cuestiona el derecho que tienen los chilotes a tener un mall en su ciudad, pero sí el emplazamiento de ese mall. O sea, el mall no debe ser construido allí. Tesis, el mall no debe ser construido. ¿Por qué? Porque en ese lugar no es bueno. ¿Por qué? Porque ocupa un espacio patrimonial y bien podría ser construido a las afueras de la ciudad. ¿Cómo se respalda esto? Diciendo que en los países europeos los malls se construyen en lugares que son aledaños a las ciudades. Entonces, se plantea la pregunta, ¿hacia dónde crecerá el mall de Castro? ¿Hacia arriba o hacia el entorno? Dan Lortoni dice, esto es más como una opinión que un texto argumentativo, pero es que no son contradictorias. Uno argumenta sobre opiniones. Es el texto expositivo el que informa las cosas objetivamente. En la argumentación uno manifiesta sus opiniones, sus creencias, sus compromisos con ideas. No hay una diferencia entre la opinión y la argumentación porque uno siempre argumenta sobre opiniones. Esto se basa en el hecho de que nadie, ninguno de nosotros ni nosotras, tiene la verdad absoluta sobre algo. La argumentación es siempre sobre una opinión. Ignacio, estás bien. El respaldo es que, a ver, esta carta es más compleja porque presenta dos líneas de argumentación. La de la violación ética y la de el lugar donde está siendo construido el mall, diciendo que el mall podría ser construido en las afueras de la ciudad. El respaldo de la primera línea son los compromisos adquiridos. El respaldo de la segunda línea es el ejemplo de que en Europa los malls se construyen fuera de la ciudad. A ver, ya. Hemos hecho este análisis. Esta ha sido una clase bien desafiante para vuestro amigo Pablo, porque es un tema complicado. No es tan simple como otros temas y ha exigido una concentración importante de mi parte. Pero entonces, ahora ustedes están preguntando y se molestan porque no les he contestado al tiro, pero tenía que terminar en lo que estaba. Ahora nos quedan 10 minutos de clase. Veo que varias personas todavía no entienden. Para quienes no entienden, porque llegaron tarde, podemos explicar de nuevo los conceptos, pero los puedo tranquilizar diciéndoles que esta clase se sube a YouTube. Así que pueden verla desde el principio e ir viendo cómo fuimos desarrollando de a poquito los conceptos. Pero nos quedan 10 minutos de clase
¿por qué no hacer una síntesis y responder preguntas? Siéntanse entonces, amigos y amigas, de decirme qué entendieron, qué no, cuáles son sus preguntas. A ver, voy a hacer un resumen y voy a poner mi capacidad de síntesis y de resumir al máximo nivel. Tengo que concentrarme. Chum, chum, chum. Concentración lista. Vamos a sintetizar. ¡Chanán! Volvemos a estar en grande porque vamos a hacer una síntesis de todo lo dicho de forma oral y me voy a valer solamente de mi capacidad de sintetizar para ver si ustedes pueden entender. La argumentación. La argumentación es uno de los usos que le damos a nuestra comunicación. ¿Por qué argumentamos? Argumentamos porque vivimos en sociedad, vivimos en común y siempre vamos a tener desacuerdos sobre las cosas. Argumentamos entonces porque tenemos que convencer a los otros de posturas y los otros tienen que convencernos. Eso es natural porque vivimos en sociedad y vivimos con otras personas. Es natural que pensemos y opinemos cosas distintas sobre los temas. Por lo mismo, argumentar es algo que hacen los políticos, que hacen los intelectuales, pero también es algo que hace todo el mundo, toda la vida, todo el tiempo, porque estamos constantemente convenciéndonos y persuadiéndonos. Convencer, ¿qué era convencer? Convencer es llevar a otras personas a nuestras razones por medio del pensamiento lógico racional. La persuasión emplea los sentimientos, las emociones. La mejor argumentación es la que cumple con ambos requerimientos, que es capaz de llegar al lado intelectual del receptor y es capaz de llegar al lado emocional del receptor. Los argumentos, entonces, se emplean para convencer y persuadir a las otras personas. Tenemos una parte. Ahora, la argumentación puede reconocerse en partes. En cada texto argumentativo vamos a encontrar estas partes que no siempre van a salir en orden. No siempre van a ser tan claras y esquemáticas como las planteamos aquí. ¿Cuáles son estas partes? Nos vamos a devolver en las diapositivas. Tenemos por un lado una tesis y por otro lado los argumentos que defienden esa tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es la idea principal que nos importa defender en un texto argumentativo. Cada vez que estemos frente a un texto argumentativo, lo que nos tenemos que preguntar es ¿qué es lo que a esta persona le importa defender? ¿Por qué está escribiendo este texto? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Cuál es la idea de la cual esa persona quiere convencernos? Eso, amigas y amigos, el enunciado de eso es la tesis. Por ejemplo, en el último texto que leímos, la tesis era no debe construirse el mall en Castro. La base, la garantía y el respaldo componen el argumento que va a defender la tesis. La base es lo que pasa cuando le preguntamos ¿por qué a la tesis? La tesis es, no debe construirse el mall en Castro. Yo le pregunto, ¿y por qué no? La respuesta a esa pregunta va a ser,
la base. La base nos va a decir porque es una violación a un principio ético. Digo yo. ¿Y por qué? Y eso es la garantía. El por qué al por qué. La base era el... Ahí me voy a pasear. La base le preguntaba ¿por qué? A la tesis. La garantía le pregunta ¿por qué? A la base. Entonces tenemos la tesis, el molde Castro no debe ser construido. La base le pregunta, ¿y por qué? Porque viola un principio ético. Entonces llega la garantía y pregunta, ¿y por qué viola un principio ético? Porque hay un derecho que los chilotes tienen a su patrimonio que ha sido garantizado en acuerdos. Estos acuerdos establecían que no podían haber construcciones tan grandes que dañaran el patrimonio. Y el respaldo son todos aquellos datos que nos van a servir para fundamentar nuestra postura. Por ejemplo, que la municipalidad de Castro hizo un acuerdo con los constructores del mall que no está siendo cumplido. ¿Ven? ¿Estuvo bueno el repaso o no? Yo creo que me quedó claro, no sé qué piensan ustedes. Mientras ustedes me cuentan si está claro o no, yo les doy un mensaje de nuestros auspiciadores. El inglés es hoy en día una exigencia del mundo laboral. En la Universidad Mayor podrás optar por la posibilidad de cursar el inglés bajo modalidad B-Learning, sin ningún costo adicional. Así podrás desenvolverte en el idioma tanto en el ámbito personal como en futuras actividades profesionales. Súmate a un desafío mayor y prepárate para el mundo de hoy. Conócenos en umayor.cl. Entonces, espero que les haya quedado claro esta clase que fue más compleja. Sí, vimos conceptos más difíciles, tuvimos una pregunta de desafío que era más compleja. Ojalá la clase les haya gustado y les haya servido. Es lo que esperamos, de corazón. La clase siguiente vamos a seguir con el tema de la argumentación. Vamos a ver tipos de razonamiento y falacias. La próxima clase es el miércoles a las 6:30, al igual que hoy día. Pero además, quienes se vienen recién integrando, tienen que saber que también tenemos clases de matemáticas los martes a las 18:30. Y en un futuro próximo vamos a tener clases de historia y tal vez de ciencias. Eso se los anunciaremos a su debido momento. Porque este es un preuniversitario digital, gratuito y de calidad. Entonces, sí, va a haber preu de ciencias y de historia. Y va a haber preu en las vacaciones, porque nosotros no nos tomamos vacaciones por la educación de Chile. Entonces, amigas y amigos, yo he disfrutado mucho haciendo esta clase, aunque fue algo complejo. Espero que ustedes también la hayan disfrutado. Yo me despido. Espero que nos veamos nuevamente el miércoles a las 18:30. Y bueno, no queda más que decirles, pásenlo bien, cuídense harto, estudien, descansen, alternen de manera equilibrada. Adiós, muchachas y muchachos.